Hemos recibido en Las Cosas como Son al doctor Paul Neira, que es un especialista en educación y en políticas educativas. Queremos que nos haga comprender algo. ¿Por qué hay malestar en algunas universidades, sobre todo privadas, por el retorno a las clases presenciales? ¿Y qué relación tiene este malestar? Hay una toma de universidad en el Cusco, por ejemplo, pero el malestar se expresa de manera diferente en otras. Y hemos visto que algunas universidades privadas han duplicado su población estudiantil durante la pandemia y la prohibición de clases presenciales. Naturalmente, si hay el doble de estudiantes, hay que contratar a muchos más profesores y no hay disponibles, y no hay profesores titulados. Pero díganos usted, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo ve usted el mapa de las universidades privadas y públicas en nuestro país? A ver, hay que diferenciar los planos entre la pública y la privada. Lo que tenemos ahorita es una crisis complicada que está sucediendo casi en tiempo real en el Cusco. Es la Universidad San Antonio Abad del Cusco, sí, que ha sido tomada porque los estudiantes están solicitando el regreso más agresivo, si quieres, a la presencialidad. Porque hay que distinguir, en el primer semestre de este año han habido bastantes universidades, sobre todo privadas, que han aumentado su porcentaje de presencialidad de alguno de los cursos, que fluctúan, digamos, entre un 40% y un 70% de presencialidad del... Desde marzo de este año que se autorizó. Desde marzo de este año al momento que estamos ahorita, porque ya varias universidades ya arrancaron clases. 40%. Entre 40 y 70%. ¿De acuerdo? ¿Por qué no 100%? Porque ahí sucede un hiato, digamos, en la realidad, Fernando, y es que al inicio, a finales del año pasado, la SUNEDU autorizó a todas las universidades a durante todo el año académico 2022 operar bajo la lógica de educación a distancia, a pesar de que casi el 100% de las universidades de nuestro país, públicas o privadas, han obtenido licencia para operar de forma presencial. O híbrida, ¿no? Presencial. Sí. Entonces, la misma SUNEDU dijo, amplío hasta el 31 de diciembre del año 2022 la licencia que te doy para que operes en educación a distancia. Pero ya no aguantaba, o sea, la realidad, los estudiantes estaban pidiendo mayor presencialidad. Pero además hay un conjunto de carreras que necesitan presencialidad. Claro. La ciencia de la salud, las ingenierías. Por Dios exactamente. Santo. ¿Qué médicos van a hacer estos que no han visto un cadáver, que no han tocado con sus manos? Claro, entonces ahí comienza un regreso progresivo, sobre todo focalizado en laboratorios, talleres, trabajos de campo que requerían un tema de presencialidad, pero que llegamos a junio, finales de junio de este año, y el Ministerio de Educación, distingamos Ministerio de SUNEDU, sí, saca una norma y dice, en el 2022-2, o sea, es decir, en el segundo semestre de este año, todo el mundo me regresa a presencialidad absoluta. Entonces, 100%. 100%. Entonces, había una contradicción entre lo que autorizaba la SUNEDU y lo que planteaba el Ministerio de Educación. Entonces, comenzaron una serie de conversaciones, se demoró, y un conjunto grande de universidades privadas tenían que tomar decisiones, y también las públicas, para operar, porque faltaban 3 semanas para el inicio de clases y todavía no había una luz que, digamos, equilibre el divorcio que existía entre ambas posiciones, entre el Ministerio y la SUNEDU, hasta que a finales de julio, casi al albor de este mes, en agosto, el Ministerio de Educación decidió derogar su propia norma y decir, bueno, continuemos en estas condiciones que hemos estado operando hasta el fin de año, alineándose con lo que había planteado técnicamente la SUNEDU. Eso ha descolocado a un montón de universidades, pero no es condición de perdón de que no hayan trabajado para regresar a la presencialidad mayor. Ya esto se sabía. Es cierto que ha habido de la parte de algunos una tentación de prolongar las clases a la distancia, clases digitales, porque es más cómodo, porque no se desplazan, no hay tráfico y cuesta más barato eventualmente, ¿no? A ver, sí y no, porque al final del día tus estudiantes miden tu calidad a partir del servicio educativo que tú le entregas, seas público o privado. Y si tú tienes un buen grupo de estudiantes que te está diciendo necesito mayor presencialidad, ponerte en una posición dura o tosuda de no dársela
genera una situación de tensión que le estamos viendo que está En el comenzando Cusco, a explotar, clarísimamente. no solo en el Sí, Cusco, sino que sí. en otras ciudades del país, sobre todo en la pública, están comenzando a haber grupos organizados de estudiantes que están exigiendo a las ¿Y por autoridades. qué este problema se ha planteado en la pública, que ha aumentado menos los estudiantes que la privada? Lo que pasa es que los niveles de presencialidad de la pública son muy bajos. ¿Por qué? A ver, hay varias razones, son múltiples razones, creo, para explicar un problema complejo. Uno de ellos tiene que ver con los rectores, que están bastante cómodos, digamos, con un servicio educativo que no exigía tanto, que no tenían, que recuerda además a Fernando, de que en la universidad pública hay cerca de 42.000 profesores, de los cuales el 30% son mayores de 65 años. Entonces, y además, Estaban más cómodos dando clases a pero además son las autoridades y los tomadores de decisión, porque hay una lógica Son de los mayores, gerontocrática, sí, digamos, sí, en la universidad sí, pública. sí. Y claro, No, y han conseguido ahora que no haya límite de edad para otra pasar cosa al que han retiro. logrado. Otra construcción Así es. populista, ¿no? Además, el Sí, Congreso se sí. los ha dado, digamos, Sí, y con la sí. anuencia del Ministerio de Educación, cuando debería haber defendido una Sí, posición principista en cualquier universidad del mundo, digamos, a esta lógica de que los docentes, en un momento determinado, pasan a ser docentes eméritos, digamos. Sí, ¿no? sí. Pero una razón es esa. La segunda razón es que las autoridades y los tomadores de decisión, que son al final del día un grupo muy pequeño, son personas muy mayores y que evidentemente tienen miedo, injustificado evidentemente, al tema del COVID o al tema del contagio. Entonces, frente a una situación de exigencia, las altas autoridades en las universidades públicas, entre la comodidad, el temor y la ventaja de poder tomar decisiones sin tener a alguien que se le ponga adelante, que sea más joven, claramente estamos viendo esta tensión que se ha quebrado. Pero este ¿no? problema se ha producido de la misma manera en otros países, porque de lo que yo he visto ha habido una gran alegría por el retorno, mucho antes que en el Perú. Acá nos hemos demorado más, creyendo que así protegíamos a la gente, no conseguimos nada y ahora no sabemos regresar. Además, hay otro detalle, y es que los estudiantes que estudian en universidades públicas, sobre todo en el interior de nuestro país, les cuesta mucho vivir en la ciudad. Entonces regresan a sus lugares donde nacieron. Entonces, pero eso tenía un límite. ¿Por qué? Porque la calidad de la conexión era malísima, por un tema de estructura de comunicaciones. Entonces, son ellos los que han comenzado a presionar a la universidad pública, a decirle, regresemos a clase, porque la calidad de lo que tú me estás dando, con tu infraestructura, que ha estado bastantes pasos por detrás en la capacidad de la transformación digital, pero además por la infraestructura fuera de la universidad, de poder tener mejor comunicación, genera un caldo de cultivo muy malo de calidad, de un servicio muy malo en educación, y eso no podemos permitirlo. Señor Paul Neyra, muchas gracias por su presencia acá, aunque nos dice cosas que no nos alientan, ¿eh? Yo no sé cómo se va a resolver esto si no hay un ministerio y una SUNED coordinadas y decididas a dar lo mejor para nuestros jóvenes. Muchos de los problemas que tenemos en el Perú de hoy es la consecuencia de 25 años de una desregulación universitaria donde no ha habido excelencia académica ni principios morales. Y estamos en el momento de cambiar esa actitud. Por favor. Esperemos que sí. Hay que preocuparse mucho por la calidad de los funcionarios públicos. Hace un instante Fabiola hablaba de la necesidad de tener las mejores personas en la toma de decisiones. Hay mucho descalce a ese nivel y hay muchos compromisos que se están asumiendo que van en contra de principios básicos. Muchas gracias la por reforma recordárnoslo. educativa. Creo que estamos llamados a invitarlo pronto para que nos explique todos esos descalces, como los ha llamado usted. Ha sido Paul Neyra, especialista en educación y en políticas educativas. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan buenas noches y que nos veamos mañana a las 6 a la última edición de esta semana de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.